Que regresamos aquí en Prohibido Callarse. Continúa con nosotros estos dos grandes amigos, grandes analistas, grandes conocedores, no solamente de la situación cubana, sino de política exterior. Es Sebastián Arcos Casabón, del Instituto de Estudios Cubanos de Fayú, un queridísimo amigo, y también Vilma Petracha, de acá de la casa, por analista internacional de grandes quilates. Tiene su programa también en el Canal 17 los fines de semana, donde ustedes pueden verla conduciendo un programa excelente, donde se manejan cualquier cantidad de temas y todos de una manera muy profesional y muy profunda. Regresamos a hacer contacto con Panamá. Hemos recobrado el contacto con José Antonio Gil, colega periodista, está desde allá. José Antonio, gracias por acompañarnos. Ahora sí, esperamos que el contacto sea nítido para que nuestros televidentes te puedan escuchar bien. Adelante, por favor, con lo último que está ocurriendo. Muy buenas tardes, Roberto. Sí, efectivamente, Panamá se ha tomado muy en serio esa cumbre, o sea, el momento cumbre de este país, del Istmo Centroamericano. Pues 5.000 hombres han sido desplegados en la ciudad, en los distintos puntos donde van a efectuarse tanto la cumbre central como los distintos foros conexos de este evento que se suscitará este viernes y sábado. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rogelio Donadío, ha indicado pues también que se ha establecido un perímetro de seguridad alrededor del centro de convenciones de Atlapa, en la urbanización de San Francisco, bueno, pues para el sitio donde se efectuarán las reuniones plenarias de los mandatarios, los 34 mandatarios que tienen confirmada su asistencia aquí. La primera que confirmó que su ausencia, la presidenta Michelle Bachelet de Chile, pues no asistirá, alegando las razones de la tragedia que está sucediendo en estos momentos en Chile, donde las lluvias han dejado ya significativos daños allá en ese país suramericano. Hasta ahora, una de las cosas que te quería preguntar, básicamente, tenemos entendido, no sé si tú lo has podido confirmar, yo lo leía hoy de un blog de la Casa Blanca, de que el presidente se va a reunir el viernes con miembros de la sociedad civil, en una reunión paralela de la sociedad civil con opositores cubanos y venezolanos que van a estar allí presentes. No es que se vaya a reunir con ellos específicamente, pero en el marco de esa cumbre de la sociedad civil va a haber opositores cubanos y venezolanos. ¿Eso está confirmado? Bueno, debo revelar que está mejor informado de nosotros aquí, porque en cierta medida las delegaciones diplomáticas acreditadas aquí en Panamá, hemos tratado de hacer contacto con ellos para obtener pues esa información adicional a lo que nos puede revelar la agencia de noticias sobre la agenda de los mandatarios. Sin embargo, bueno, ha reinado cierto hermetismo con respecto a las agendas de los distintos mandatarios. Particularmente, bueno, el presidente Obama pues maneja una agenda bien apretada. No sabríamos confirmarte esa información desde aquí de Panamá. Sin embargo, lo último que pudimos obtener hoy es que no se vislumbra una reunión oficial del presidente Barack Obama con el presidente cubano Raúl Castro. Sin embargo, bueno, la agenda paralela, la agenda con las distintas representantes de la sociedad civil y de opositores que hacen vida aquí en Panamá, opositores venezolanos, así como los disidentes cubanos que han llegado aquí a este país centroamericano, bien pudiera estar sobre el menú del día viernes. José Antonio, muchísimas gracias, un verdadero placer y un honor tenerte en el programa. José Antonio Gil, periodista internacional directamente desde Panamá. Gracias, José Antonio, muy amable. Gracias a ustedes, Roberto. Qué fascinación hay, porque básicamente la prensa lo que está esperando no es lo que se diga, y aparentemente yo creo que han perdido la confianza en que se diga algo importante. No es lo que muchos de los opositores van allí a reclamar, que me parece que eso sí tiene mucha más importancia que lo que puedan terminar diciendo pues algunos de estos mandatarios, sino la fotografía de Raúl Castro con Obama. A mí me parece eso un nivel de superficialidad, pero tan peligroso que da pánico, que nosotros los periodistas, digo que nosotros porque básicamente es algo que está pasando no solamente en Estados Unidos, en toda América. Están allí, no por la cumbre, están allí para ver ese abrazo, ese apretón de mano. Es superficial. Desafortunadamente la prensa, los medios de prensa, sobre todo de prensa visual, que son los que controlan los mensajes, son los que dominan este medio, y los políticos a su vez actúan para viven pendientes de cuáles son las señales, los símbolos que utiliza la prensa para entonces hacer este rejuego. Es una actuación. Las cumbres son una pérdida de tiempo, todo el mundo sabe que las cumbres son una pérdida de tiempo. Una vez que Fidel Castro firmó la famosa declaración de Viña del Mar,
donde se comprometía a defender la democracia y el pluripartidismo. Vamos, y eso es serio. Vamos, eso esas cumbres no. Tú decías que tú quieres decir algo acerca de... Yo creo que más allá, obviamente, yo sí creo que las cumbres en realidad son momentos de fotografía. El tema, lo interesante de esto es el simbolismo de lo que creo que Estados Unidos trató de hacer, si es que podemos hablar de una estrategia y una doctrina Obama con respecto a América Latina, que como yo te dije, hace rato Estados Unidos se había retirado de la región, sobre todo en materia de defensa de democracia, de derechos humanos y de lo que fue el principio generador de la Cumbre de las Américas, que era crear democracias de mercado sólidas dentro de un contexto de seguridad democrática con una OEA funcional. Eso ya no existe. Evidentemente, la política de dos carriles era tratar de quitarse probablemente una traba en la relación con América Latina y tratar por el otro lado de que aquellos países colapsados en materia democrática, que ya son una alerta para la región, pudieran entonces generarse una suerte de cuarentena por parte del multilateralismo en el cual cree Obama que pudiera existir, porque Obama cree en la política multilateral, y entonces en consecuencia salvar a Venezuela o a otros países que pudieran seguir ese rumbo. El problema es que eso ya parece haber colapsado. En el mismo momento en que Obama trata de decirle a América Latina, actúen, señores, les toca a ustedes, ahora sale Obama y el gobierno retractándose, diciendo, este es un lenguaje pro forma, Venezuela no es ninguna amenaza, no se preocupen, por favor, yo no quería hacer eso. Creo que viene una actitud extraña, porque lo lógico hubiera sido que dijera, no señores, yo lo hago porque ustedes tienen que hacer lo correcto, que es defender la democracia y los derechos humanos en la región y evitar que se generen estados criminales corruptos como lo que ha pasado en América Latina, prácticamente la creación de un estado mafioso en las narices de ustedes. Sin embargo, pareciera que en este momento le está ganando la partida ese mundo, digamos, hasta cierto punto ajeno a la democracia, que ha colapsado el régimen democrático en la región, y hoy por hoy pareciera que el gran ganador de toda esta pelea es el gobierno de Raúl Castro, que va a quedar como el gran mediador entre Estados Unidos y América Latina. Es una cosa realmente insólita, y eso es lo que realmente hay que ver en esta cumbre, ese momento de fotografía. Y en la desconexión, esa desconexión que Vilma describe también de la política exterior de Obama, donde por un lado se critican las sanciones contra Cuba y se emplean o se imponen sanciones frescas contra Venezuela, ahí es donde se demuestra la incompetencia de política exterior de esta administración. Precisamente ese es el ejemplo vivo de la incompetencia de esta administración. La incompetencia que hemos visto en la negociación con Irán, o sea, no es que esté mal negociar con el enemigo, está muy bien negociar con el enemigo, pero está mal si para negociar y para alcanzar un acuerdo que pase al librito histórico del señor Obama, porque al final aquí hay muchísimo de eso, su legado histórico, está muy mal si para llegar a ese punto Estados Unidos renuncia a piezas importantes de su política exterior, como lo hizo en el caso de Cuba y como lo ha hecho en el caso de Irán. O tiene que distanciarse de sus aliados tradicionales, como en el caso de Israel. Exacto. Es lo que realmente estás viendo acá es que Estados Unidos está en un momento crítico donde está renunciando. Mira, alguien lo dijo y yo se lo decía a Sebastián antes del programa. Estamos en un punto en que los enemigos de Estados Unidos no respetan a Estados Unidos ni le temen, y sus aliados no confían en Estados Unidos. Entonces realmente es una política exterior en alto riesgo. Y si este era el legado de Obama, porque tú sabes que los presidentes en su segundo periodo les toca armar su legado, creo que va a ser un legado donde se va a ver el repliegue de Estados Unidos de los espacios estratégicos, que por cierto siempre alguien los va a ocupar, ya sea el terrorismo islámico tipo ISIS o Al-Qaeda, o sea China, o sea Rusia, o sea Irán, o sea Cuba en el hemisferio, por cierto, porque Cuba tiene un poder. El poder blando de Cuba a nivel regional es inmenso y lo ha comprobado con el cambio del concepto de la democracia, y hoy por hoy Cuba entrando por la puerta grande a la región sin que nadie le esté exigiendo cuentas en materia de derechos humanos y de democracia. ¿Qué va a pasar, qué puede pasar en Panamá para de alguna manera la oposición? Porque ante este panorama, la oposición pudiera irse para casa y quedarse, la venezolana y la cubana. O sea, porque lo decía al principio, ¿no? Independientemente de lo que nosotros querramos, Estados Unidos influye por acción o por omisión. Pero si esto es una acción premeditada,
en la cual Cuba y Venezuela pasan a formar parte de una visión estratégica equivocada, pues entonces lo que nos están imponiendo pues son muchísimos más años de una política, o de regímenes que no van a estar ni siquiera promoviendo la democracia. ¿Qué pueden hacer los pueblos venezolanos o qué puede hacer el pueblo cubano para de alguna manera tratar de retomar control de su destino, independientemente de lo que quiera Venezuela, independientemente de lo que quiera Maduro o lo que quiera Raúl Castro? Las políticas se cambian de adentro, no de afuera. El juego de afuera es un juego de espejo, es un juego de símbolos. Okay. La presencia de la oposición tanto de Cuba como de Venezuela en Panamá es importante porque es la primera vez que van a ver la dicotomía de, por un lado, los representantes oficiales tradicionales del Estado, gobierno, pero esta vez van a tener la presencia de la oposición. Sin embargo, hablábamos ahorita de cómo la prensa se mueve a nivel de imágenes. Si no hay una acción decisiva y firme por parte de gobiernos regionales, y eso incluye obviamente a Estados Unidos y a gobiernos democráticos como el de Bachelet, que no va a estar presente, pero también el de Costa Rica, también el del mismo gobierno de Panamá, etcétera, se queda en nada y no pasa más allá de la imagen y del momento. Y además, una advertencia que quiero hacer, van a recibir una presión enorme por parte de las sociedades civiles organizadas por los gobiernos de Cuba y Venezuela, que también van a estar ahí presentes. Yo quería decirte que lo que pasa es que lo que está enfrentando Obama con su doctrina Obama es la doctrina Pilatos. La doctrina Pilatos, toda América Latina lavándose las manos frente a la problemática de toda la región, donde hay gobiernos democráticos plagados de corrupción, donde hay colapsos del orden democrático y nadie quiere hacer nada. Estamos hablando de un realismo político obsceno, lo hablamos Sebastián y yo antes de comenzar el programa, donde simplemente se ha perdido la capacidad de acción colectiva frente a un tema de amenaza regional, como es el colapso de los regímenes democráticos el regreso en el de la conjunto de América geopolítica. Latina. O sea, el juego geopolítico es más importante que los principios fundamentales de la política exterior norteamericana. Eso es lo que estamos viendo, no solo aquí en el Medio Oriente. Yo creo que desde el siglo pasado, desde el colapso de los imperios, después de la Primera Guerra Mundial, donde colapsan los imperios, donde vemos la reorganización del mapa mundial, el mundo no estaba tan convulso como está en estos momentos. Entenderlo es un reto, influir en él es básicamente un desafío que en muchas ocasiones va más allá de las posibilidades de nosotros. Pero en el caso de Cuba específicamente, y lo he dicho en más de una ocasión, si hay algo positivo de todas estas cosas es que los cubanos se nos echó encima el país. Ya no podemos confiar en que Estados Unidos haga algo porque América Latina haga nada. La responsabilidad de la democratización ha sido siempre nuestra, pero ahora yo creo que la tenemos que asumir con un mayor nivel de responsabilidad. Me parece que cuando los venezolanos dicen estamos solos, y es verdad que lo están, con excepción de un grupo de exmandatarios que están haciendo algo, a mi juicio, espectacular y que no se puede desconocer. Es un llamado de advertencia. Los venezolanos saben que no pueden depender ni de Colombia, ni de Argentina, ni de Estados Unidos. O asumen la responsabilidad de decir, este es nuestro problema y lo resolvemos, o siguen dependiendo de factores externos. Durante mucho tiempo nosotros los cubanos dependíamos de Estados Unidos. Radio Martí, el embargo, nuestra política exterior era la política exterior de Estados Unidos. Y yo creo que esto nos da la oportunidad de decir, o crecemos y estamos a la altura de las circunstancias, o mi querido amigo, Venezuela y Cuba van a tener que vivir por lo menos en una dictadura por el resto de la existencia de muchos de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Gracias a los dos por acompañarnos. Un verdadero placer a los dos por acompañarnos. Regresamos con Cuba, precisamente, pero desde otro ángulo. Vamos a tener aquí a Andrés Albuquerque y va a estar Jorge de Armas. Regresamos.